Dirigir y ejecutar la política de inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias, promoviendo un cambio de actitud, el respeto y los derechos humanos y la equiparación de oportunidades es la misión del Senadis, mientras que su visión es ser la institución líder en la promoción de una sociedad inclusiva, solidaria, basada en el reconocimiento y goce pleno de los derechos humanos, que contribuye a superar la inequidad, exclusión, discriminación y pobreza de las personas con discapacidad y sus familias. Senadis realiza su proceso de entrega de certificaciones, un documento que consta que padeces una discapacidad diagnosticada clínicamente, y con esta constancia podrás obtener descuentos en algunos servicios y tendrás la oportunidad de estacionar tu auto en los espacios reservados para las personas con discapacidad. La Dirección Nacional de Certificaciones brinda a las personas con discapacidad los permisos de estacionamientos y exoneración de impuestos. El uso correcto de los estacionamientos destinados a las personas con discapacidad está amparado en la Ley 42 del 27 de agosto de 1999, por la cual se establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. Hoy, en A Profundidad, conoceremos logros y desafíos de la Senadis para la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Profundidad, como siempre, tratando temas de interés. Hoy vamos a conversar sobre los logros y desafíos de la Senadis para la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias. Y hoy nos acompaña Iris de Valenzuela, directora general de la Senadis. Queremos darle la bienvenida. Como siempre, le saluda Carlos Iván Rivera junto a Sara Ruiz. Estaremos tratando este tema del día de hoy. Bienvenida, directora. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por la oportunidad. Hablemos un poco sobre esa misión y visión que mantiene la Senadis, mayormente con ese objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Bueno, la Secretaría Nacional de Discapacidad tiene 16 años de llevar adelante y velar por la ejecución de las políticas públicas para la inclusión social de las personas con discapacidad dentro del marco de los derechos humanos. Buscar una aceptación, buscar el apoyo de la ciudadanía en general para lograr esa equiparación de oportunidades que tanto buscamos hacia la población con discapacidad. Y en vista de todo lo que usted acaba de mencionar en este momento, pues se lleva a cabo una encuesta muy interesante a nivel nacional, ENDIS 2, para que nos hable un poco sobre el objetivo principal que se busca y desde cuándo no se hace una encuesta de esta magnitud. No, nosotros contamos con una primera encuesta nacional de discapacidad, PENDIS, el cual se realizó en el 2006. Así que imagínate, son casi 15, 16 años aproximadamente que no actualizamos lo que es la cifra de la población a nivel del país con alguna condición de discapacidad. Nosotros, en esta gestión gubernamental, buscamos realizar esta segunda encuesta nacional de discapacidad denominada ENDIS 2, en cual se encuentra ahorita en su primera fase, que es la fase de planificación. Esta fase de planificación involucra, uno, buscar un instrumento que nos lleve a buscar no solamente la prevalencia, porque la Organización Mundial de la Salud ha anunciado que el 16% de la población mundial vive con una condición de discapacidad. Si nosotros sumamos y buscamos estadísticas reales a nivel del censo, sabremos a un aproximado de la población con discapacidad. Pero para ejecutar políticas públicas nosotros no podemos tener aproximado. Y es por eso que es importante la realización de la segunda encuesta nacional de discapacidad. Nosotros en el 2006, en aquel entonces, la Organización Mundial de la Salud dijo que era un 10% de la población mundial, pero a nosotros nos dio el 11.3%, o sea, 370.053 personas con discapacidad hace 16 años. Ahora, si nosotros calculamos eso, nosotros podríamos saber esa prevalencia, pero necesitamos saber la caracterización.
Cuando decimos caracterización es, uno, saber dónde están, saber cómo están, saber qué necesitan, saber cómo ha impactado las políticas públicas actuales a su condición. Y eso nos lo va a dar la segunda encuesta nacional de discapacidad. Daría entonces una manera más precisa para brindar la ayuda, para brindar sus atenciones, para destinar fondos, obteniendo ya un resultado más preciso en cuanto a esta encuesta. Exactamente. Direccionar mejor las políticas públicas, direccionar mejor la atención, no asistencia, la atención a la población con discapacidad. Este proyecto se ha gestado a través de este gobierno. ¿Por qué no lo habíamos podido desarrollar? Porque estamos hablando de estadísticas reales. Y como todo el mundo, nosotros no habíamos tenido un censo de población. Y para poder hacer la segunda encuesta nacional de discapacidad, necesitamos saber cuántos somos como población panameña a nivel del país. Entonces, ya se realizó el censo, estamos esperando las cifras oficiales de la población a nivel de Panamá. Y eso, con esa cifra, vamos a sacar una muestra para nosotros poder hacer la segunda encuesta nacional de discapacidad. 2006, ¿cuál era la discapacidad más marcada en esa encuesta? La discapacidad más marcada en aquel entonces era la discapacidad con movilidad reducida. Cuando hablamos con movilidad reducida, podemos hablar la más alta, la discapacidad de lesiones medulares, la que vemos normalmente las personas en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el índice más alto era los accidentes de tránsito. Los jóvenes apenas aprendían a manejar, pues tenían situaciones de accidentes a nivel de tránsito y como consecuencia tenían una lesión medular. Entonces, en aquel entonces la estadística más alta era la discapacidad con movilidad reducida o discapacidad física, que también se conoce. Eso también envió un mensaje a la población en cuanto a no pensar de que hoy somos personas sanas, mañana no podemos estar en una situación de discapacidad a raíz de un accidente, sea automovilístico, laboral, bueno, de tantas cosas que pueden pasar, no estamos exceptos. La discapacidad es un continuo. Cuando decimos que la discapacidad es un continuo, algunos nacen, a unos la adquieren en su desarrollo, pero otros pueden terminar con la discapacidad. Cuando te digo que pueden terminar con discapacidad, mira, la pirámide de población se ha invertido. Hace 16 años atrás, el porcentaje más alto era la niñez, pero ahora el porcentaje más alto de población a nivel mundial es el adulto mayor. O sea que todos vamos a durar un poco más. Pero ¿qué pasa cuando duras un poco más? Pues vienen afectaciones de salud, viene movilidad reducida, ya tienes una discapacidad, a veces temporal, pero a veces permanente. Entonces, por eso que se dice que va en aumento. Bien, y en el marco de lo que estamos conversando en el día de hoy, usted tuvo una visita muy importante en la Organización de las Naciones Unidas. Háblenos un poco sobre su participación, el objetivo principal de esta reunión. Sí, mira, junto con Senadi, que tiene 16 años, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas también cumplió 16 años y Panamá fue el segundo país en ratificar esa convención. Cada año las Naciones Unidas realiza la convención de los estados partes para evaluar lo que es el cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Me tocó participar este año y Panamá tuvo un papel muy relevante a nivel de las Naciones Unidas, ya que le tocó participar como copresidenta en el tema central. Panamá presidió ante todos los estados partes, que estuvieron 186 países, el tema central que buscaba evaluar entre los países lo que eran las estrategias y políticas públicas que llevaran a cumplir esta convención de los derechos de las personas con discapacidad, cuáles eran los retos, cuáles eran los desafíos. En ese tema central se evaluó que el desafío más grande de los países es la estadística real de la población con discapacidad. Y ahí volvemos a caer en lo que es la segunda encuesta nacional de discapacidad.
¿Qué significa? Que si nosotros logramos realizar esta encuesta, porque no te terminé de decir, pero ahorita estamos en la primera fase. ¿Qué es la primera fase? Nosotros evaluamos el instrumento a usar, pero esto es un instrumento en cumplimiento a la convención que tiene que ser evaluado, ¿adivina por qué? Por la población con discapacidad. Porque ellos tienen un lema muy importante: nada para nosotros sin nosotros. Y si nosotros vamos a hacer una encuesta relacionada al tema de discapacidad, pues los actores principales son las organizaciones de personas con discapacidad, viendo ese instrumento, evaluándolo y haciéndonos críticas constructivas o críticas que se deben cambiar. Regresando a esa encuesta, ¿cómo se está llevando a cabo esa encuesta? Por ejemplo, hay personas que tengan algún familiar con discapacidad, ¿dónde puede comunicarse para formar parte de esta encuesta y no se queden por fuera? No, nosotros todavía, la encuesta no se está aplicando, ahorita está en el proceso de validación del instrumento. Ya recorrimos todo el país validándolo con sociedad civil y personas con discapacidad. Ahorita el viernes, la vamos a validar con expertos en el tema de la discapacidad, a nivel internacional, vía Zoom, y a nivel nacional. Una vez culminamos eso, el instrumento pasa a una prueba piloto que la tenemos programada para mediados de agosto. Esa prueba piloto va a pasar todo lo que pasa un estudio de investigación con la población. Una vez de eso, con el censo de población que tenemos, vamos a sacar una muestra. Esa muestra, INEC nos va a dar las áreas que caigan, ¿verdad? Porque esto es un sistema aleatorio. Podemos llegar a una casa que no tenga una discapacidad o una casa que no sepa que tiene una persona con discapacidad. Y eso es lo importante de la encuesta. Entonces, sí vamos a estar anunciando cuándo se va a dar este proceso para que todos estén preparados para recibirnos y poder hacer esa encuesta que es tan importante para el país. No, y sobre todo manejar la ayuda de manera más directa y también, como lo menciona, quizás muchas personas estén manejando con personas con discapacidad y no lo saben. Y de esta manera pues ya van a recibir ese apoyo. Así es. Y hablando de esto, ¿no? De personas que están ayudando constantemente a las personas con discapacidad, y valga la redundancia, se presentó un proyecto de ley en la Asamblea Nacional por parte del MIDE en la cual usted también participó. Sí, nosotros estuvimos acompañando a la ministra del MIDE, el cual iba a presentar un proyecto de ley que tiene que ver con los cuidados a nivel nacional, el sistema de cuidados a nivel nacional. Este sistema de cuidados a nivel nacional, esta ley busca hacer un reconocimiento a las personas cuidadoras, que normalmente son mujeres, son madres. Cuando te llega un hijo con discapacidad y la madre trabaja, automáticamente la madre deja su trabajo para atender a este niño. ¿Qué busca con este proyecto de ley? Reconocer a esa madre para que se le pueda brindar una mejor atención a ese niño que ella está atendiendo en su casa. Pero no solamente este sistema de cuidado no va para niños, va para jóvenes, va para adulto mayor, incluyendo personas con discapacidad. Entonces, lo que se busca es ese reconocimiento con un monumento que les ayude a llevar adelante, porque la discapacidad implica gastos costosos. Aunque la CENADI busca apoyar con ayudas técnicas, con subsidios que ayuden a ir a una atención, igual genera mucho gasto todo lo que es la atención adecuada a una persona con discapacidad. Sí, sobre todo los productos alimenticios y los que tenga que ver con el de limpieza. Realmente en el mercado están muy caros. Y como usted menciona, una persona de pronto ayudaba a su pareja a generar ingresos para su hogar, llegó una persona con discapacidad a su familia, tiene que abandonar el trabajo, dejó de ser un ingreso, pero está obteniendo un gasto superior. Exacto, exacto. El traslado, los medicamentos, la atención, como usted dice, todo eso que se anexa, los artículos de uso personal, todo es muy costoso, porque la persona con discapacidad no necesita por decirte, algo de aseo personal como tú y como yo. Ellos a veces necesitan
aseo personal especializado que lo ayude pues a mantener una calidad de vida. Directora, háblenos un poco sobre los logros que ha obtenido el Senadis durante su administración. Bueno, en esta administración, una de las cosas que logramos que es importante actualizar las políticas públicas, así como la estadística de discapacidad. Las políticas públicas también estaban un poco obsoletas porque tenían 16 años. Nosotros actualizamos lo que es la política pública basándonos en estadísticas, sí, un poco obsoletas, pero necesitamos actualizar esas políticas públicas para direccionar las estrategias, los programas y los proyectos de la Senadi. ¿Qué otros logros hemos tenido? Por primera vez la Senadi logró realizar un contrato con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y ese contrato nos lleva a fortalecer muchos de nuestros programas y proyectos. Ya se está ejecutando parte de esos fondos. Por ejemplo, ustedes saben que con la pandemia el Ministerio de Salud abocó todos sus fondos a atender la pandemia y descuidaron algunos programas. Dentro de esos programas estaba el programa de tamizajes. El programa de tamizaje neonatal busca prevenir situaciones que pueden causar una discapacidad. En el proyecto de BIP, nosotros tenemos un componente donde fortalecimos esos programas de tamizaje neonatal, comprando las pruebas que necesitaban para actualizarlo y poner activado de nuevo. Y no solamente el metabólico, sino que con este proyecto del BIP nosotros logramos agregar, de hecho que ya se firmó una ley, agregar para el tamizaje metabólico, ocular, auditivo. Por primera vez en Panamá tenemos estos 3 estudios que van a ayudar a prevenir lo que es afectaciones motoras con el metabólico, auditivas y visuales. Entonces eso ha sido un gran logro en esta gestión. Otro logro es que hemos logrado también, valga la redundancia, ir sacando la mora con las ayudas técnicas. Nosotros tenemos un programa llamado FODIS, donde había personas que habían perdido la fe en las Senadis, porque tenían años de haber solicitado una ayuda técnica y no les había llegado. Hemos venido limpiando esa mora. Actualmente tenemos un programa que estamos yendo a las casas a hacer las mediciones, porque estas son sillas especializadas de alto costo. Las sillas de menor costo cuestan como $5,000 y pico. Y tenemos sillas hasta de $15,000, que no es alcanzable para nadie. Entonces, ha sido un gran logro. Ahorita estamos limpiando esa mora. La certificación de la discapacidad, hemos acortado los tiempos. Esa ha sido una gran queja de la población. 8 meses, 1 año esperando un carnet. Hemos logrado bajarlo a 3 meses, 3 meses y medio. Y eso ha sido un gran logro. Esperamos poder lograr la encuesta nacional de discapacidad, que ese sería, en verdad, un buen cierre. Así es. Un mensaje a la población, mayormente a la población que debe ser más inclusiva, más empática con las personas con discapacidad. Nosotros trabajamos mucho la sensibilización, pero necesitamos que la población con discapacidad se haga consciente de que la persona con discapacidad necesita de tener oportunidades, tener equiparación, romper esas barreras que le impiden mostrar sus capacidades. Son personas que pueden ser productivas si se le da la oportunidad. Entonces, el gran mensaje es: sean empáticos, apoyen y cubran y cumplan con las leyes. Tenemos estacionamientos que hay gente que inconscientemente se estacionan ahí. Respeten los estacionamientos. Busquemos un Panamá accesible, un Panamá inclusivo, que no solamente es para las personas con discapacidad, sino para toda la población. No, y sobre todo también cuando algunos comercios hacen la pantalla de que tienen un estacionamiento para personas con discapacidad, pero realmente
no cumple con las medidas, realmente no es funcional, solamente está como para decir, hay un estacionamiento disponible. Así que hay que crear esa empatía. Y la conciencia. Que es Muchas importante. gracias por conversar con nosotros, Iris de Valenzuela, directora general de la Senadis. El tema de hoy, logros y desafíos de la Senadis para la inclusión social de las personas con discapacidad. Nosotros vamos a una pausa. Al regresar vamos a conversar con Jorge Villalba. Él es el director nacional de equiparación de oportunidades. Al regresar continuamos con más de A Profundidad. Continuamos, amigos televidentes y radioescuchas, con su programa A Profundidad, hablando de este interesante tema, logros y desafíos para la inclusión social de personas con discapacidad y sus familias. Me encuentro en esta ocasión con el licenciado Jorge Villalba. Él es director nacional de equiparación de oportunidades para el Senadis. Bienvenido, licenciado, a las cámaras de nuestro programa. Convérsenos un poco sobre su historia, su trayectoria, su experiencia profesional y por qué está aquí en Senadis. Sí, bueno, mi trayectoria en el tema de discapacidad arranca desde el momento que tuvimos el accidente. Antes del accidente yo era superintendente de protección de Puerto Manzanillo, totalmente independiente. Me gradué en una escuela militar y bueno, me hizo el giro 360 grados o 180, ¿no? Y posteriormente me dediqué a estudiar el tema de discapacidad como tal. Y bueno, tomando el tema de una licenciatura en Ciencias y Derecho. Posteriormente, entonces, tomé una maestría en Gestión de Políticas Públicas para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. Entonces, esto me lleva a mí, en este caminar, en conjunto con la sociedad civil, a tener esta oportunidad de ejercer un cargo dentro de la institución para tratar de llevar estos conocimientos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Interesante, licenciado. Muy importante la arista que usted maneja. Son muchos proyectos, muchos programas. Convérsenos un poco sobre pues, los fondos para ejecutar todos estos proyectos, el FODIS. Descríbanos un poco sobre este proyecto, este fondo. Sí, bueno, el Fondo Rotativo de Discapacidad es un programa donde el Estado deposita fondos para que nosotros podamos generar lo que son la adquisición de ayudas técnicas con especificaciones para las personas con discapacidad. Cuando decimos especificaciones, que no es cualquier silla de rueda, no es cualquier audífono, no es cualquier bastón, sino que son instrumentos, sino que son hechos a la medida para que la persona con discapacidad se pueda desempeñar como es debido sin tener este tema de que muchas veces se le dan sillas de ruedas a las personas y lo que le hacen es que le hacen un daño a la persona. Estas especificaciones son muy importantes, son muy costosas. Llámese un audífono, un procesador que puede estar oscilando hasta los 17.000 balboas, una silla de ruedas que de repente oscila de 5.000, 4.000 hasta 13.000 balboas. Esto, no todos tienen ese alcance de poder adquirir estos bienes, y por eso que la Secretaría lleva a cabo este programa para poder darle esa oportunidad a la persona con discapacidad que tiene o busca este beneficio para poder entonces otorgárselo. ¿De qué manera las personas pueden tener acceso a estos beneficios? ¿Qué características deben cumplir, por ejemplo? Bien, debe ser una persona con discapacidad debidamente diagnosticada. Se presenta a la Secretaría Nacional de Discapacidad en cualquier regional del país, hacer la solicitud formalmente dependiendo de su necesidad, donde va a llevar su diagnóstico, 2 fotos tamaño carnet. El trabajador social le va a hacer un levantamiento social y posteriormente entonces esto sube a los programas, se le hace la gestión, se sube todo a un acto público como es debido para poder entonces adquirir el bien y cedérselo a la persona con discapacidad. Interesante. Sabemos que ustedes tienen regionales, oficinas a nivel nacional para brindar estas ayudas técnicas, pero digamos que hay una persona de escasos recursos en un área muy alejada que no tiene acceso, digamos, a provincias centrales, por ejemplo. ¿De qué manera ustedes hacen giras, inspecciones para llegar a esas personas puntualmente? Sí, actualmente nosotros estamos haciendo una gira a nivel nacional buscando este tipo de cuadros donde la persona no puede trasladarse tanto a las sedes de la Secretaría o a un hospital por temas económicos, por temas de movilidad, porque no tienen la ayuda técnica como es debido.
Entonces la Secretaría está haciendo esta gestión de ir a la casa de ellos, levantarle la ficha técnica para poder entonces complementar los expedientes para poder comprarle lo que es el bien. En todo caso, también las trabajadoras sociales que trabajan a nivel nacional también, cuando hacen esa evaluación, ven y también llegan hasta la casa de esa persona, y si hay que organizar con alguna entidad local, llámese doctor, un fisioterapeuta, un fono, para llegar hasta esa residencia, lo hacemos para garantizar entonces el derecho a la persona. Es decir, que ustedes son el puente de varias entidades para dar este servicio a las personas con discapacidad. Por ejemplo, ¿con qué otras entidades trabajan ustedes en conjunto? Sí, esta secretaría es una secretaría técnica que lo que hace es transversalizar el tema con las distintas instituciones, con la empresa privada igualmente, y nosotros tratamos de transversalizar el tema con las 93 instituciones que conforman lo que es el Consejo Consultivo de Discapacidad, que son todas las instituciones del Estado, para poder que cada institución dentro de sus funciones incorpore el tema de discapacidad. Y si nosotros necesitamos aliarnos con ellos también para ejercer o ejecutar algún programa, también lo hacemos. Muy importante, licenciado, el nombre de su cargo, porque usted es el encargado de equiparación de oportunidades. Conversemos acerca de esta equiparación a nivel laboral. Sí, equiparar no es igualar, no es poner, como dice, una pizarra igual para todos, no. Equiparar es hacer las adecuaciones necesarias para que la persona con discapacidad también pueda ejercer las funciones como es debido. En el tema laboral, se necesita que dependiendo de la condición se hagan entonces que la empresa o la institución hagan las adecuaciones necesarias para que la persona con discapacidad pueda trabajar y pueda desempeñarse como es debido. Llámese una puerta amplia, llámese en la parte tecnológica, colocar los software como el JAWS para que una persona con discapacidad visual pueda trabajar libremente y de manera independiente. Al hacer estas adecuaciones, nosotros garantizamos que la persona sea independiente y sea productiva para el país. Usted me contaba, tras cámaras también, que un software, por ejemplo, como Alexa, puede ayudar muchísimo a una persona con discapacidad física. Sí, es correcto. Nosotros tenemos casos de personas que tienen que su diagnóstico es una cuadraplegia, que no mueve ni una de las extremidades, y esa persona con este sistema puede controlar la televisión, puede controlar el radio, las luces, etc. Y esto a la vez no solamente impacta positivamente a la persona con discapacidad, también a su familiar, ya que muchas veces los cuidadores también necesitan ese aire, esa libertad de poder hacer sus cosas, de poder trabajar, de poder hacer su mandado, pero no pueden hacerlo porque se mantienen 24/7 con la persona con discapacidad. Y a la persona con discapacidad ganar independencia con estas adecuaciones, también la familia también tú tomas, como se dice, un descanso. Qué bueno. Coméntenos un poco sobre el Consejo Consultivo de la Discapacidad, el CONADIS. Sabemos que son 93 instituciones que trabajan en conjunto en favor de la discapacidad. ¿De qué manera se maneja? Bien, el Consejo Consultivo está encabezado por el Presidente de la República. Todas las instituciones del Estado deben de tener oficinas de equiparación de oportunidades. Al comenzar esta gestión, nosotros teníamos a nivel nacional 32 oficinas de equiparación de oportunidades. Hoy en día tenemos 72 oficinas de equiparación de oportunidades, las cuales trabajan dentro de su institución para garantizar los derechos de la persona con discapacidad. No solamente del que él trabaja dentro de la institución, sino que también de ese usuario que viene a buscar un servicio. Entonces es necesario tener personal adecuado o personal capacitado para atender a la población con discapacidad. Así que en ese caso nosotros todos los años el presidente se reúne con todas las instituciones a pedir cuenta de qué han hecho a favor de la población con discapacidad. Y esto es un paso muy importante porque antes no se veía esto, ahora sí se ve, y se ve ese contacto que tenemos con la población en todas las instituciones del Estado, no solamente CENADIS. Licenciado, se ha visto que a lo largo de las giras de entrega de beneficios del presidente de la República se han dado fondos para emprendimiento de personas con discapacidad. Sabemos que este proyecto se llama FAMI Empresa. Cuéntenos un poco sobre este interesante programa. Sí, este programa busca que la persona con discapacidad tenga esa autonomía económica, ese emprendimiento, esas ganas de trabajar por lo suyo. Entonces, para esto nosotros, dependiendo de la cantidad de solicitudes que tenemos, nosotros proporcionamos los fondos. Adicional a eso, le damos una capacitación por una semana en conjunto con AMPIME, en conjunto con el MIDE, con el MIDA, con INADE,
para que darle todas las herramientas necesarias para que la persona pueda llevar adelante su emprendimiento. Y en este sentido, después de la capacitación, entonces nosotros procedemos a darle lo que es el capital semilla. Y después del capital semilla, entonces le damos el seguimiento necesario para garantizar que esos fondos que el Estado proporciona a la persona con discapacidad y a sus familiares sean utilizados de la mejor manera y según el plan que ellos presentaron. Importante resaltar el tema del seguimiento para que el emprendimiento sea exitoso. Licenciado, conversando tras cámaras me llamó mucho la atención el programa que tienen ustedes sobre la actualización de expedientes para las entregas de sillas de ruedas especializadas. ¿Cómo funciona este proyecto? Sí, tratando de cumplir con el cuarto componente del préstamo que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo, la CENADIF contrata a 2 consultoras para poder, en conjunto con el personal de nosotros, poder buscar todos esos expedientes que tenemos en mora y que tienen las fichas técnicas vencidas porque no se le había dado respuesta. Bueno, en este caso estamos buscando a nivel nacional buscar esas personas, levantarles su ficha técnica, y poder en tiempo récord subir todas estas solicitudes de bienes como es debido con su ficha técnica actualizada, y por eso es que estamos haciendo esta gestión en estos días hasta el 30 de julio para poder, primero Dios, en la primera semana de agosto subir todas las solicitudes de bienes y poder adquirir el bien para beneficio de la población con discapacidad que ya lleva rato esperando esta ayuda. Así que el interés supremo es beneficiar a las personas con discapacidad y para eso es que se hizo toda la gestión de ganarse el préstamo con el banco y poder entonces cumplir con el cuarto componente del préstamo. Licenciado, ¿cómo se ejecuta la jornada de capacitación que ustedes tienen para la equiparación de oportunidades a nivel institucional y a nivel privado? Bien, a nivel institucional nosotros preparamos capacitaciones continuamente a todos los enlaces de discapacidad que tienen las instituciones. Adicional, las mismas instituciones preparan capacitaciones para sus funcionarios y nosotros también les brindamos el apoyo. Y también la CENADI genera algunos temas tales como foro, tales como capacitaciones específicamente dirigidas a algún segmento de la población para que estos entonces a su vez puedan actualizarse en las nuevas tendencias en el manejo del tema de discapacidad. Igualmente la empresa privada, nosotros le hacemos invitación y ellos también hacen lo que es solicitudes a la Secretaría y nosotros con gusto vamos y le damos todas las capacitaciones y las herramientas necesarias para que se desarrolle el tema de discapacidad dentro de su institución o empresa. Licenciado Villalba, conversábamos también sobre el tema de infraestructura, adecuar las áreas para trabajar. Es muy importante que todas las empresas y las instituciones tengan pues las áreas adecuadas. Usted me conversaba sobre un tema de diseño universal. ¿Cómo desean ejecutar esto? ¿Cómo desean capacitar a los nuevos edificios que de manera futura vayan a ser construidos para tener este diseño y no tener que adecuar, sino que ya vengan con este modelo? Sí, según la Ley 15, del 31 de mayo de 2016, en su capítulo 4, todas las áreas de uso público deben ser accesibles. Para esto se indica en la misma ley que se debe utilizar el diseño universal. ¿Y qué es el diseño universal? Es construir para todos, para que todas las personas, indistintamente de su condición, puedan utilizar los espacios de manera adecuada e independiente. ¿Qué buscamos con esto? Nosotros hacemos todas las capacitaciones con nuestros técnicos que tenemos arquitectos dentro de la Secretaría, actualizando los manuales de accesibilidad también para que se puedan entonces implementar dentro de las áreas o dentro de las infraestructuras que se van a construir. Por otro lado, ya hay construcciones ya hechas de hace muchos años y necesitamos que hagan las adecuaciones. También le damos entonces la capacitación y la orientación necesaria, dependiendo de sus necesidades, a la institución o a las empresas para que éstas a su vez puedan entonces implementar lo que es el tema de las adecuaciones con el diseño universal, para que sea para todos. Tenemos que primero ver diferentes temas aquí, porque no solamente el tema de que nosotros tengamos un manual, de que tengamos los técnicos, sino logramos vencer lo que es la barrera actitudinal. Para poder llegar a eso, para poder llegar a lo que es la accesibilidad universal, tenemos que vencer primero las barreras actitudinales para que entonces la población haga ese cambio de cultura y vea de que las áreas de uso público deben ser adecuadas para que todos lo utilicemos en el momento dado. Porque por lo menos en mi caso,
yo adquirí la discapacidad y al enfrentarme al mundo fue algo hostil. En otro caso, las personas nacen con la condición y también es difícil para ellos. Entonces, en este sentido, tenemos que hacer ese cambio para que cuando sucedan estas cosas no tengamos que correr a invertir dinero nuevamente para hacer las adecuaciones y cambiar los entornos. Cuéntanos un poco qué hacer si nos encontramos en una situación donde la institución donde laboramos o digamos la infraestructura educativa donde están nuestros hijos no cuenta con las adecuaciones, digamos, para personas con discapacidad física o cierto tipo de discapacidad visual, por ejemplo. ¿De qué manera debe proceder la persona que desea levantar la mano y decir esto hay que adecuarlo? Sí, primero tengo que hacer el acercamiento con el Meduca. Ellos tienen un viceministerio de infraestructura, los cuales tienen técnicos que ya han tomado lo que es el tema de la maestría en temas de accesibilidad universal. Y ellos a su vez entonces llegar a acercarse para que estos puedan entonces tomar las medidas correspondientes y hacer las adecuaciones. Por otro lado, nosotros también podemos acercarnos, si nos piden el apoyo, y hacer las inspecciones y hacer los informes técnicos, indicándole a ese director, indicándole a ese técnico qué debe hacer para lograr mejorar la infraestructura para que todos puedan acceder a lo que es el tema del derecho al estudio. Y para las empresas a nivel laboral, digamos, una empresa privada, por ejemplo, ¿de qué manera el colaborador puede levantar la mano y decir aquí no hay espacios adecuados? ¿Cómo se puede trabajar? Puede acercarse al tema de recursos humanos. Si ahí no le hacen caso, puede acercarse a la Secretaría, puede acercarse a la Defensoría del Pueblo. Si no ve progreso, entonces ya estaremos incurriendo en un tema del no cumplimiento de la norma, un tema de discriminación hacia la persona con discapacidad y por ende entonces puede poner la denuncia por incumplimiento de la norma, la cual debe ser verificada y si en caso de darse con prueba, puede ser hasta sancionado por el incumplimiento de la norma como tal. La ley indica de que por incumplimiento de lo que es el tema de accesibilidad, las multas oscilan de 1.000 a 5.000 en primera instancia y de 5.000 a 10.000 en segunda instancia. Es decir, que tenemos los mecanismos coercitivos para poder lograr el tema de accesibilidad, pero en realidad no queremos eso. Queremos que las personas por voluntad propia cumplan la norma viendo que es un tema de derechos humanos, viendo que Panamá firmó una convención de los derechos de las personas con discapacidad y en su capítulo 9 nos habla de todas las adecuaciones que se deben de hacer para garantizar el derecho de la persona con discapacidad a acceder a las áreas de uso público. Y si tú tienes las áreas de uso público adecuadas, tú vas a tener garantizado el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la recreación, entre otros. Muy importante todo lo que nos ha mencionado el licenciado Jorge Villalba. Él es director nacional de equiparación de oportunidades en CENADIS, Secretaría Nacional de Discapacidad. Al volver en nuestro programa, el siguiente bloque, estaremos conversando con la licenciada Aylin Aparicio. Ella es directora de certificaciones en CENADIS. Recuerden, amigos televidentes y radioescuchas, que pueden sintonizarnos a través de nuestra pantalla CER TV Canal 11 y también a través de nuestras emisoras Crisol FM y Nacional AM y FM con frecuencias a nivel nacional y también a través de nuestra página web. Continuamos con más de este interesante programa. Siga con nosotros. Estamos de vuelta con ustedes, amigos, con más de A Profundidad y hoy nos acompaña Aylin Aparicio, directora nacional de certificación de la CENADIS. Recuerden, el tema que estamos tratando en el día de hoy en este programa son los logros y desafíos de la CENADIS para la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por estar con nosotros y sobre todo ¿no? tratar este tema tan interesante que es las certificaciones. Bien, la certificación de la discapacidad es un proceso voluntario en que toda persona que tiene una condición de salud puede traer sus requisitos y evaluarse en la Dirección Nacional de Certificaciones de la CENADIS. Mencionabas que con estas certificaciones van a tener los privilegios y las ayudas que brinda el CENADIS a las personas con discapacidad. Exactamente. La Ley 134 brinda beneficios económicos que son descuentos y parecidos a los de las personas
jubiladas. Básicamente, la persona que esté interesada en el proceso de certificación debe traer ciertos requisitos, sobre todo tener un diagnóstico certificado por su médico. Este médico puede ser un médico tratante, su médico tratante tanto de hospitales públicos como clínicas privadas. Cuando la persona trae toda la información, ingresa la documentación a la CENADIS en la Dirección de Certificaciones, de ahí se introduce toda esta información a un registro que tenemos ahorita mismo del 2020 que se llama RENACER, que es el Registro Nacional de Certificaciones, y posteriormente a la persona se le llama para darle una cita y es evaluado por una junta evaluadora. Esta junta evaluadora está formada por médicos, psicólogos, trabajadores sociales, fonoaudiólogos, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, que basados en 2 clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud, evaluamos el perfil de funcionamiento de la persona que tiene una condición de salud, porque nosotros certificamos en la funcionabilidad de una persona que tiene una condición de salud. Y el ser certificado, pues la persona va a gozar de los beneficios que están en la ley 134, que son beneficios económicos. ¿Estos beneficios económicos están clasificados de acuerdo a la discapacidad que tenga la persona o la... No, una persona certificada va a gozar de 19 beneficios económicos que entran descuentos en luz, agua, cable, igualmente en transporte, medicamentos, citas médicas. Bueno, sobre todo no, es interesante porque quizás muchas personas desconocen que las personas con discapacidad tienen, ese es un derecho que tiene cada uno de ellos. Totalmente, totalmente, y lo pueden realizar. Está establecido en ley. Exactamente, está establecido en ley, la ley de los descuentos es la 134. Nosotros como CENADIS empezamos a evaluar el 7 de mayo del 2015, ya tenemos 8 años de estar evaluando. Ahorita mismo se realiza en sede, pero estamos buscando de una manera descentralizar este proceso de certificación para que sea mucho más ágil y más eficaz para todas las personas interesadas. ¿Había una mora o existe una mora? Había una mora bastante grande porque al inicio se evaluaba, demorábamos hasta un año. Hemos reducido la mora enormemente ya que hemos podido tener más miembros de junta evaluadora. Estos miembros de junta evaluadora son profesionales de la salud de distintas instituciones que nos apoyan en la CENADIS, como el MINSA, la Caja del Seguro Social, el IPE, el INFRE, el INSTAM. Todos estos profesionales de la salud nos apoyan en la junta para entonces poder evaluar a más personas que ameritan la certificación. ¿Tiene cifra de cuántas certificaciones se han entregado? Sí. Desde el 2015 que empezamos, tenemos alrededor de 18.900 certificaciones en todo el territorio nacional. Y con esto se busca también, tal como lo conversábamos con la directora general, a través de las encuestas que se está programando, también pues aportar estas certificaciones a cada una de ellos. Exactamente. La idea es conocer dónde está esa población con discapacidad para así poder llegar y ayudar más a favorecer positivamente en su vida. Bien, hay otro plan que mencionábamos tras bastidores, como se dice, son los permisos de estacionamiento, que también los manejas. Exactamente. En la Dirección Nacional de Certificaciones manejamos 2 programas. El de certificación de la discapacidad, que es una evaluación, y el resultado es, si la persona certifica, se le otorga el carnet de certificación, y el permiso de estacionamiento es el permiso que muchos vemos en los carros que son de color azul, de color rojo, y es sobre todo importante mencionar, el permiso no es del carro, el permiso es de la persona que tiene una condición de salud. En estos momentos, la CENADIS ha descentralizado este proceso de permiso de estacionamiento y ya lo pueden realizar en otras regionales del interior del país. Tenemos una en Chiriquí, que pueden realizar el permiso de estacionamiento, en Herrera, en Coclé, en Panamá Oeste y ahorita mismo en el enlace de CENADIS en San Miguelito. Tenemos la idea de que cuando vemos un estacionamiento para una persona con discapacidad, es para un auto como una persona con discapacidad. Yo, por ejemplo, soy una persona con discapacidad, tengo la certificación, no tengo auto, puedo utilizar un transporte público o vamos a un taxi. Con mi certificación le puedo decir o indicar al taxista, estaciónese aquí. Con el permiso de estacionamiento, exactamente. O sea, como es personal, Exactamente. el taxista está brindando el servicio, yo soy la persona y tengo la certificación para que él se estacione momentáneamente mientras la persona pueda acudir. Es con el permiso de estacionamiento, que son de los 2 colores que le mencioné, rojo y azul, es para que se estacione el vehículo donde esté la persona que tiene la condición. El permiso no es del vehículo,
El permiso es de la persona que va a estar en el vehículo o que maneje su propio vehículo. Entonces, el permiso de estacionamiento, como le mencioné, lo pueden realizar en todas estas sucursales de la Cenadis, y en sede Panamá, su tiempo máximo de dar un permiso es alrededor de 7 días máximos. ¿Rojo y azul? Rojo y azul. ¿Qué significan los dos El colores? rojo es cuando es menos de 1 año o máximo 1 año, y el azul es cuando es hasta 5 años. Por ley, el permiso de estacionamiento se da por 5 años. Si la persona amerita que se le vuelva a emitir, se le vuelve a realizar el mismo. Puede ser el rojo entonces para una persona que está con una discapacidad momentánea, Exacto. una fractura. Exacto, una condición momentánea como un esguince que haya tenido, una fractura, que haya sido operado y tenga problemas al caminar largas distancias, o que esté utilizando una ayuda técnica momentánea, por ejemplo, un bastón, una silla de ruedas, una andadera, porque tenemos condiciones de salud temporales y permanentes. Esto también abarca el tema de las sanciones. Una persona que haga mal uso de, Claro, de es estos permisos de exacto, certificado. es sancionada por la AT&T. Ellos se encargan de elevar las multas a las personas que se estacionen indebidamente en estos lugares. Los costos han variado. Al inicio eran de de 50 balboas. Ahorita mismo no tengo la cifra exacta, pero han variado los costos. Han subido porque de verdad debemos respetar estos espacios azules. Háblanos un poco también sobre los logros que ha obtenido esta dirección durante este periodo de gestión. La verdad que desde del año 19 a la fecha, hemos aumentado la cantidad de juntas evaluadoras. Eso ha hecho que hayamos podido evaluar más usuarios. Desde el 2015 tenemos 18.800 personas, pero desde el 2014 a la fecha tenemos 14.000 personas certificadas. O sea, la mayor cantidad de personas evaluadas y certificadas han sido del periodo del 19 a esta fecha. Estamos tratando de lograr la descentralización del proceso de certificación, que todas las regionales lo realicen, para que sea mucho más ágil y mucho más expedito el mismo. Igualmente, desde el 2020 contamos con un registro nacional de certificaciones en donde están todos los usuarios interesados en el proceso de certificación. Antes se trabajaba en hojas de Excel, que con el tiempo se ha hecho un poco más complejo trabajar de esa manera, y logramos el 2020 tener este recurso, que es un registro, donde están todas las personas que voluntariamente se han acercado para el proceso de certificación. Existía una mora y quizás esta mora llevó a que muchas personas descartaran la posibilidad de acercarse al Cenadis a buscar una certificación. Es como cuando a alguien le hurtan algo y dicen, ¿para qué voy a ir a poner la denuncia? Voy a subir y bajar escalera a perder el tiempo. Reducir la mora le da más garantía a las personas de que hay una efectividad en su respuesta, va a obtener ese certificado. Exactamente. Cuando empezó la pandemia, una de las primeras fases de vacunación, obviamente la primera línea, policías, médicos, bomberos, pero en la primera fase se incluyeron a todas las personas certificadas por la Cenadis. Ahí fue un boom. Ahí fue donde se empezó a incrementar la cantidad de usuarios que conocieron el proceso y interesados a tal fin, sobre todo también por los descuentos económicos que ofrece. ¿Se está lanzando algún tipo de campaña de concienciación también a la población sobre este tema? Sí. Constantemente en redes sociales se está publicando los beneficios de la certificación, cuáles son los requisitos, la manera que se tiene que realizar para que más personas accedan al servicio. Según su experiencia y el manejo que ha conllevado en cuanto al trato de personas con discapacidad, se ha creado mayor conciencia tanto en comercios, instalaciones, hablamos restaurantes, locales, que se unan mayormente a la inclusión de las personas con discapacidad, en cuanto a habilitar los lugares para que una persona pueda compartir un momento ameno como cualquier otra. Claro, como todo derecho, como toda persona, tiene derecho a divertirse, a la educación, a la salud, a la accesibilidad, y creo que en estos momentos se está haciendo mucho más visible. Falta mucho todavía camino por realizar, pero se está logrando. Se está logrando. ¿En Panamá estamos a esa vía? Exactamente, estamos en esa vía. ¿Cuál sería su mensaje? La verdad es que toda persona, sea que tenga una condición, tiene derecho. Tiene derecho a una educación, tiene derecho a salud, tiene derecho a divertirse, y los exhortamos a que toda persona voluntariamente que desee uno de nuestros procesos se acerque a nosotros, y con mucho gusto los apoyaremos. Bien, amigos televidentes, mensaje que envía Ailín Aparicio, directora nacional de certificaciones. Tal como lo ha mencionado, usted se puede acercar a las instalaciones del Cenadis con la documentación médica que le indique del tipo de discapacidad que usted mantiene, y aquí se le estará otorgando una certificación
luego de esas evaluaciones, con la cual pues usted va a adquirir beneficios que por derecho le corresponden. Queremos darle las gracias por estar con nosotros, sobre todo este tema tan importante que nos invita a todos a ser inclusivos, porque nadie sabe el futuro que mantengamos. Hoy podemos estar sanos, mañana podemos estar en una silla de ruedas y queremos ser tratados como igual, así que todos tenemos que ser empáticos ante este tema. Queremos darle las gracias por estar con nosotros, conversar sobre los logros y desafíos del Senadis para la inclusión social de las personas con discapacidad y su familia. Usted, amigo televidente, gracias por su sintonía y nos vemos en el próximo programa.